Pues bueno, gracias a todos por la oportunidad de poder compartir toda esta información que yo creo que todo profesional inmobiliario pues debe de conocer y debe de no a lo mejor ser expertos en el cálculo del impuesto sobre la renta, pero sí es muy importante pues conocer ciertos puntos para poder pues proteger los intereses económicos de nuestro cliente. La verdad que sí, como profesionales inmobiliarios, no el delegar nuestra responsabilidad al notario, porque vamos a ver a través de esta plática cómo por los criterios que incluso dicho por un notario, que fue incluso presidente del Colegio de Notarios en el Estado de México, hay tantos criterios fiscales como notarios existen. Y bueno, no es que estén mal los notarios, lo que pasa es que está tan mal redactada la ley que aunque el Código Fiscal dice que las leyes fiscales son de aplicación estricta y tal cual lo dicen los puntos y comas, así se tiene que interpretar. Entonces, finalmente está tan mal, pues tan mal redactada que al final del camino, como el notario es responsable solidario, pues termina interpretando, pues ni hablar, no hay de otra. Ahora, nosotros como profesionales inmobiliarios, pues sí es importante el que podamos identificar en un momento dado, pues qué criterio está utilizando el notario con nuestro cliente a la hora de aplicar las partidas deducibles que la ley permite, porque pues depende de cómo las aplique, puede calcular el impuesto o a favor del contribuyente o a favor del fisco. Y justo a través de esta plática es lo que vamos a aprender. Ahí sí, a lo mejor no vamos a ser expertos cómo calcular el impuesto, que no se los recomiendo que lo aprendan a hacer a mano. Bueno, es como cultura general, pues podría ser para los que nos encanten nuestros temas, pero no se los recomiendo porque es un cálculo tan complicado que es súper fácil equivocarse. Aquí mejor sí les recomiendo utilizar los programas que hay en el mercado para calcular este impuesto. Aquí viene el anuncio en Legal Group Consulting a través de una servidora, pues desarrollamos un software que les puede ayudar a calcular el impuesto y que además estamos considerando el mejor criterio fiscal para que a la hora que lleguen con el notario comparen los dos cálculos, el mejor criterio fiscal y con el cálculo del notario para ver en dónde se está disparando el cálculo y poder pues checar qué criterio está considerando el notario, si a favor del contribuyente, nuestro cliente vendedor, o a favor del fisco. Y si está a favor del fisco, pues la verdad yo prefiero cambiarme de notario porque ahorita vamos a ver a través de esta plática cómo luego pues las diferencias pueden ser de miles de pesos, incluso hasta millones. Entonces sí se vale y sí es responsabilidad del profesional inmobiliario cuidar los intereses económicos del vendedor, igual del comprador, pero en este caso el impuesto a la renta por enajenación pues le toca al vendedor. Bueno, pues no sé si ya estemos todos conectados. Yo creo que ya vamos a empezar por respeto a todos los que se han estado conectando. Y bueno, vamos a empezar. Recordemos que en una operación de compra-venta pues tenemos dos partes. Una que es la parte vendedora y otra que es la parte compradora. En el caso de la parte vendedora, pues el impuesto que se causa es el impuesto sobre la renta por enajenación. Siempre se va a causar este impuesto, sea quien sea el inmueble que sea, siempre vamos a pagar este impuesto, nadie se salva de causarlo. Tanto personas físicas como personas morales, ya sea residentes en México o residentes en el extranjero, por el simple hecho de vender un inmueble, va a causar este impuesto. ¿Y qué es lo que va a gravar este impuesto? Muchas veces vienen y nos dicen, oiga, ¿cómo cuánto voy a pagar del impuesto a la renta? Y normalmente, malamente, estamos acostumbrados a decir como el 35% del precio de venta. Y no es así. ¿A poco por un precio, una operación de 1 millón de pesos, vamos a pagar 350,000 pesos? Si contestamos así, pues ya estamos contestando de una forma un poquito irresponsable y a lo mejor estamos hasta espantando a nuestro cliente vendedor. Porque imagínense 350,000 pesos por 1 millón de pesos que cuesta mi inmueble, pues decir mejor ni vendo. O sea, mi principal socio obviamente es el fisco, ¿no? Entonces, no. Y no es así. El impuesto sobre la renta se grava sobre una utilidad, sea el precio, le quito los deducibles que la ley me permite, eso me va a dar una utilidad, y sobre esa utilidad se va a gravar desde el 1.92 hasta el 35%. Son como 10 rangos en la ley del impuesto sobre la renta.
Hay que ver en qué rango cae esa utilidad, que puede ser 1,92, 3, 5, 10, así va creciendo hasta el 35%. Y dependiendo de en qué rango caiga, pues será el porcentaje que voy a pagar. Perdón, ¿puedes cerrarme la puerta? Es que se mete el ruido de afuera. Ceci, Ceci, ¿me puedes cerrar la puerta? Gracias. Perdón, es que como que se está metiendo mucho el ruido y no escuchamos bien. Ok. Entonces, les comentaba, la tarifa va del 1,92 al 35%. Este es para el caso de residentes en México. Para el caso de residentes en el extranjero, aquí sí se nos eleva el impuesto porque va sobre el 35% sobre la utilidad, que pues es la tarifa más alta que hay en el impuesto de la renta, o el 25%, aquí sí sobre el precio de venta sin deducción alguna. El que resulte menor entre estos dos impuestos, pues es el impuesto que el notario retendría. ¿Ok? ¿Qué documentación le tenemos que pedir al notario, en el caso del vendedor, el día de la firma de la escritura? Hay que pedir la copia simple de la escritura. ¿Por qué? Porque con esto va a demostrar de dónde provino el ingreso. Recuerden que ahorita arriba de 15,000 pesos, pues ya los bancos están dando aviso al SAT del dinero que estamos depositando. Ya sea que nos depositen con cheque, que estemos en efectivo, que cobremos un cheque en efectivo a mi nombre en ventanilla. Todo eso el banco está dando aviso al SAT cuando rebasamos los 15,000 pesos. Entonces, si el SAT quiere saber de dónde provino mi dinero, pues aquí tengo mi escritura de compra-venta. Pero es que el notario da aviso, entonces como que ¿para qué? Pues de todos modos, aunque el notario de aviso, muchas veces nos llegan requerimientos en donde el SAT quiere saber de dónde provino ese dinero. Entonces, pues más vale estar prevenidos y tener cómo demostrar la procedencia de ese ingreso por la ley de lavado de dinero. Entonces sí es importante pedirla. La declaración del pago del impuesto sobre la renta que el notario me retuvo, que se va a pagar 15 días después de haber firmado la escritura. También es muy importante tener esa declaración, porque resulta que el impuesto que el notario retiene, si yo tengo obligación de presentar declaración anual, porque a lo mejor estoy en sueldos, en honorarios, en acta empresarial, en inversiones, qué sé yo, tengo obligación de acumular la utilidad de la venta del inmueble con mis otros ingresos y hacer un cálculo anual en mi declaración anual, y a ese impuesto sobre la renta anual, en donde estoy sumando el ingreso de la venta del inmueble, no el ingreso de la utilidad, le voy a disminuir tanto el impuesto que el notario me retuvo como los impuestos que pagué durante todo el año. Igual me puede quedar un impuesto a favor o un impuesto por pagar. Pero si yo no tengo esta declaración, pues no voy a poder llenar mi declaración anual y pues tampoco voy a poder deducir el impuesto que el notario me retuvo. Por eso es muy importante decirle a nuestro cliente vendedor que por lo menos 20 días después de haber firmado la escritura, regrese a la notaría y pida esa declaración que el notario presentó al SAT. Porque luego también pasan días y días y días, resulta que el notario no entera el impuesto. Ya por ahí tuvimos un caso aquí en el Estado de México, en donde hubo una notaría y eran como 100 escrituras que no habían pagado impuestos y habían pasado 3 años y no se habían podido inscribir en registro público esas escrituras, obviamente, porque el notario no había pagado los impuestos. Incluso la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios tuvo que intervenir para poder pues demandar al notario y exigir que esas escrituras salieran. ¿Y qué creen que pasó? Pues el notario le quitaron la patente, está en la cárcel, y el notario que llegó a esa notaría a suplirlo, pues ¿qué creen que tuvo que hacer para poder inscribir en registro público esas escrituras? Pues, tuvo que volver a cobrarle al vendedor y al comprador los impuestos que cada uno causó. Y lo peor del caso, ya con recargos y actualización además. Entonces, imagínense la responsabilidad del notario que tiene y que no la cumpla, pues perjudica enormemente a nuestros clientes. Entonces, para protegerlos, díganle a partir del 20º día que le estén hablando todos los días al notario para pedir sus declaraciones y así obligar al que el notario pague en tiempo esos impuestos, porque además lo voy a necesitar para mi declaración anual. El desglose del cálculo del impuesto sobre la renta que retuvo el notario, porque esto me va a servir para llenar mi declaración, que ya es obligatorio.
Por ley, el notario tiene que entregar este desglose, no es un favor el que me está haciendo. A lo mejor hasta me cobra porque sí tiene derecho a cobrar, pero sí es obligatorio que nos lo dé. Y yo se los recomiendo que lo pidan desde la primera vez que se sientan con el notario, desde el primer día que llegan. A ver, señor notario, ya le estoy entregando toda la información que necesita para calcular el impuesto. Por favor, deme el cálculo y ya que se lo den, que a lo mejor les cobra, les digo, como 2,500 pesos, pues sí, sí tienen permiso por el arancel de cobrarlo. Cuando lleguen a su oficina, comparan el cálculo que ustedes hicieron con el del notario. Y ahí podemos ver qué criterios está utilizando el notario a la hora de calcular el impuesto. Y si es un notario que está perjudicando los intereses económicos de mi cliente, pues la verdad, ¿sabe qué, notario? Pues ¿qué cree? Se nos cayó la operación y me cambio de notario. En ese momento todavía no tengo ninguna obligación con él y puedo cambiarlo sin ningún problema. Oye, pero ¿qué es notario de banco? Y ahí me lo asignan. Pueden ir al banco y decir, a ver, banco, déjame ver el pool de notarios que tienes, porque con el que me mandaste, pues no me agradó, y ahí elijan otro notario. De verdad es bien importante hacer esto porque si no los intereses económicos se pueden ver muy perjudicados. Ahorita lo vamos a ver. También la factura complemento de la retención del impuesto sobre la renta. Esta factura complemento fiscalmente no nos sirve mucho. Igual y no se la pedimos y no vamos a padecer, pero es un candado excelente que el fisco ya le puso al notario para realmente enterar los impuestos a tiempo. Por eso nadie la quiere dar. Y si nosotros la pedimos, pues ni la dan si no la pedimos. Entonces, obliguémonos a pedirla el día de la firma de la escritura y no nos salimos de la firma de la escritura si no se le entregan al cliente, tanto al vendedor como al comprador, cuando se retienen impuestos federales. Ahorita vamos a ver la diferencia entre federales y estatales. ¿Por qué? Porque así vamos a poder obligar a que el vendedor, que los impuestos del vendedor y del comprador se paguen en tiempo. Recuerden cuál es la característica de las facturas. Como son electrónicas, cuando yo las genero, se van a la base de datos del SAT y el SAT regresa los sellos digitales para poder validar esa factura de que no es apócrifa. Al momento en que se manda al SAT, el SAT la guarda en su base de datos y entonces el SAT ya sabe que 15 días después el notario le tiene que estar enterando esos impuestos. Y si no se los entera, el mismo SAT va a estar requiriendo y presionando al notario. Por eso es bien importante pedirla y no me salgo si no lo tengo. En el caso de que hayan exentado el impuesto, exenta quiere decir que es como un sinónimo de condonación. El fisco perdona el pago de este impuesto cuando se trata de casa habitación. Ahorita vamos a hablar más detalladamente de la exención. Pero suponiendo que yo haya exentado porque era mi casa habitación y el precio de venta fue, fue superior a 500,000 pesos, yo como vendedor tengo la obligación en mi declaración anual ya no de pagar impuestos porque ya exenté, pero sí tengo que avisarle al SAT que exenté, porque si no le aviso, aun y cuando sea ama de casa y que no tenga obligación de presentar declaración anual, sí tengo la obligación de avisarle al SAT, presentar una declaración anual y avisarle que exenté, porque si no le aviso, pierdo el derecho de exención y me va a llegar un requerimiento del SAT cobrándome el 100% de los impuestos con recargos y actualización. Y recuerden que el SAT no avisa de un día para otro. Tiene 5 años para poderme mandar mi requerimiento. Y entonces son 5 años de recargos y actualización. Entonces, mejor prevenir y hay que presentar estas declaraciones para que no perder el derecho de exención. Si no le avisamos a nuestro cliente vendedor, nunca lo va a hacer. Y de verdad nadie lo hace. Y sí llegan los requerimientos. A partir de 2014 que todo empezó a ser electrónico, entonces como que ni llegaban. Era raro que llegaran estos requerimientos porque esto ya existe desde hace muchos años. Pero pues la verdad el SAT no tenía forma de checarlo. Pero ahorita que ya declaraciones, bancos, todo es electrónico, ahora el SAT sí ya lo sabe. Ni siquiera es el ojo humano el que lo detecta, es la computadora del SAT. Entonces sí hay que estar pendientes y avisarle a nuestro cliente vendedor de esto. Y es nuestra responsabilidad. Ok, entonces este es el único impuesto que el vendedor va a pagar, impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles. En el caso del comprador, ¿qué impuestos son los que va a pagar? Aquí tenemos dos tipos de impuestos, los federales y los estatales. Los federales son iguales en toda la República, desde Baja California hasta Yucatán. Todos son igualitos, mismos procedimientos, mismas tarifas, mismos formatos, todo es igual. Los estatales depende de dónde está ubicado el inmueble.
serán los impuestos que se van a pagar. Todo el país está homologado en el tipo de impuestos que se van a pagar, pero las tarifas, los formatos, los procedimientos son distintos. Aquí sí tendremos que consultar el código financiero de cada estado, donde está ubicado el inmueble, no donde yo viva, sino donde está ubicado el inmueble, para poder saber qué tarifas son las que se van a pagar por qué impuestos. En el caso de los impuestos federales, para el comprador tenemos dos tipos de impuestos. Uno que es el impuesto sobre la renta por adquisición de inmuebles, que ese no siempre se va a pagar, solamente se va a pagar cuando compro barato. O sea, que mi precio está por abajo de mi avalúo. Y esta diferencia entre mi precio y mi avalúo, esta diferencia, no debe de ser mayor al 10%. Si es mayor, entonces voy a causar este impuesto. Y este impuesto se va a causar al 20% sin deducción alguna sobre esta diferencia. Y puede ser un impuesto, se puede volver alto. Y si yo no le aviso a mi cliente comprador que se va a generar este impuesto, se lo aviso un día antes de la firma de la escritura, que es cuando los notarios normalmente avisan cuánto vamos a pagar de impuestos, pues imagínense si resulta que tengo que pagar 100,000 pesos o 600,000 pesos, pues ahorita, si mañana en mi firma, yo apenas tengo el precio de venta y lo que según yo iba a costar la escritura. Entonces, de pronto, ¿de dónde va a sacar esos 600,000 pesos? Eso puede hacer que o su firma se atrase en lo que el cliente busca o recabe ese dinero, o de plano se les cae la operación. Entonces, hay que avisarle, sí hay que avisarle a nuestro cliente comprador si se va a causar o no este impuesto. Es bien importante. Sí he visto que cuando no se les avisa a los clientes, obviamente, pues sí, además de que se enojan, pues sí, se les puede caer la operación. Y todo por falta de asesoría nuestra. No esperen a que el notario se los diga, ustedes tienen que saberlo. ¿Y cómo voy a saber cuándo causó o no este impuesto? Si ustedes hacen su estudio de valor y lo comparan con el valor catastral, es muy difícil que el avalúo salga por abajo del valor catastral. Eso va a estar difícil, sobre todo en aquellos estados que ni siquiera es obligatorio el avalúo. Entonces, cuando no tenemos obligación de sacar avalúo, como es el caso del Estado de México, pues ahí la ley nos dice que tenemos que comparar nuestro precio con el valor catastral. Entonces, si yo comparo mi estudio de valor con el valor catastral, resulta que mi estudio de valor está por abajo del valor catastral, seguramente vamos a caer en este impuesto, definitivo. Este impuesto es de cajón en los remates judiciales, por ejemplo, en donde siempre el valor de remate está por abajo del valor comercial o el avalúo del inmueble. Entonces, mucho ojo, de verdad, cuiden mucho en avisarle al comprador si se va a causar o no se va a causar este impuesto. ¿Ok? Otro impuesto federal, bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos en este caso un avalúo valor catastral de un inmueble en 1,300,000, pero van a vender en 1,000,000 de pesos. Entonces, estamos comprando barato por 300,000 pesos. Entonces, si ustedes sacan el 10% de 1,000,000, pues serían 100,000 pesos. Entonces, esta diferencia entre mi avalúo, valor catastral y mi precio, pues está rebasando el 10% del precio de venta. La diferencia es de 300,000 pesos. Esta cantidad es mayor a 100,000 pesos. Por lo tanto, en este ejemplo, se va a causar el impuesto sobre la renta por adquisición. Y aquí no está tan grave la cosa, sería el 20% de 300,000, pues son 60,000 pesos. Que aunque nos pareciera una cantidad no tan grave, pues quién sabe si el comprador tenga o no tenga esta cantidad. A lo mejor nos va a retrasar la firma de la escritura porque tiene que conseguir esos 60,000 pesos de más. Entonces sí hay que avisarle con tiempo. Eso es bien importante. Y obviamente pedirle al notario el día de la firma de la escritura, como es un impuesto federal, pues la factura complemento del impuesto sobre la renta por adquisición del comprador. ¿Por qué? Porque además, por un lado, obligar a que el notario pague sus impuestos en tiempo y realmente salga esa escritura a tiempo, pues este impuesto, el día que el comprador quiera vender esa propiedad, va a ser deducible del impuesto sobre la renta por enajenación. Todos los impuestos que se pagan a la hora de escriturar y los honorarios y gastos del notario son deducibles cuando quieran vender del impuesto sobre la renta por enajenación. Más adelante lo vamos a ver más detalladamente. Entonces, esto hay que pedirlo. Son comprobantes y puede significar dinero que se va a llevar a la bolsa el día de mañana que quiera vender. Entonces,
esta información de verdad es clave para el comprador. Otro impuesto federal, pues es el impuesto al valor agregado, que no siempre se causa. Ojo con esto, todos los inmuebles, oye, es que estoy vendiendo tal inmueble, una casa, ¿voy a pagar IVA? No. Los únicos inmuebles que causan el IVA, o el impuesto al valor agregado, pues son las construcciones, ojo, construcciones, terrenos están exentos, construcciones que no sean casa habitación, ¿ok? Como bodegas, locales comerciales, oficinas, este tipo de construcciones sí van a causar el impuesto al valor agregado, o sea, el 16%. Entonces, cuando vean el cálculo del notario, chequen que está quitando el precio correspondiente al terreno del precio global y solamente está calculando el 16% del precio de la pura construcción. En el caso de ser inmuebles mixtos, por ejemplo, la planta baja son locales comerciales y el primer piso es un departamento. El departamento y el terreno están exentos, no causan IVA. Solamente la parte del precio de los locales comerciales de la planta baja es lo que va a gravar el impuesto al valor agregado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tengo una bodega que vale 6 millones de pesos. Conforme avalúo, pues el terreno tiene un precio de 2 millones y la construcción 4 millones, que entre los dos pues me da los 6 millones. Solamente el valor de la construcción, que es de 4 millones, se va a calcular el 16% del impuesto al valor agregado y eso me da 640,000 pesos. Entonces, si se fijan, son cantidades que si yo no le aviso a mi cliente comprador que va a pagar, y se lo aviso un día antes o el mero día de la firma de la escritura, pues quién sabe si los tenga en su presupuesto. Entonces es bien importante avisarle con tiempo. Esto es básico. ¿Ok? Igual pedir nuestra factura complemento, porque este impuesto va a ser deducible cuando este comprador quiera vender el inmueble que ahorita está comprando, también va a ser deducible del impuesto sobre la renta por enajenación. Por eso pedir su factura complemento también. Y estos son los dos únicos impuestos federales. También tiene que pagar los impuestos estatales, que como decíamos, ahí sí depende de dónde está ubicado el inmueble, será la tarifa que va a pagar de este impuesto. Y básicamente los impuestos estatales, pues es lo que conocemos como traslado de dominio y los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad. Dependiendo del estado, va a tomar su nombre el impuesto del traslado de dominio. Por ejemplo, aquí en el Estado de México es impuesto sobre operaciones traslativas de dominio. En la Ciudad de México es impuesto sobre adquisición de inmuebles, que al final de cuentas, pues es el traslado de dominio. Entonces, para no confundirnos con el impuesto sobre la renta por adquisición, pues vamos a decirle a este impuesto traslado de dominio, ¿no? Y en este caso, pues se va a pagar, por ejemplo, en la Ciudad de México, la tarifa más alta es 4.997 más una cuota fija. En el Estado de México, la tarifa más alta es 2.184 más otra cuota fija. También son varios rangos. Hay que ver entre el valor más alto, entre avalúo, precio y valor catastral, cuál es el valor más alto y sobre ese valor se van a calcular. Vemos en qué rango cae de la tarifa y depende, casi todos caen en las tarifas más altas, obviamente, y sobre estos porcentajes es lo que se va a pagar. En el caso de los derechos por inscripción en el registro público de la propiedad, también depende del estado, y más o menos aquí en el Estado de México o Ciudad de México están un poquito homologados, andamos en los 21,000 y fracción, como tarifa también más alta, también son rangos, entonces hay que ver dónde caemos. Pues sí, la verdad es que casi todos los inmuebles caemos siempre en el rango más alto, ¿no? Y recuerden, se calcula sobre valor más alto entre avalúo, precio y valor catastral. Por ejemplo, en Querétaro es el 8%, que es de los estados más caros en Querétaro. Entonces sí es importante checarlo, no nos confiemos, para poder ver cuál es el monto que se va a pagar. Y este es el comprador quien lo paga. Muy bien, entonces como resumen, el vendedor causa solo el impuesto sobre la renta por enajenación, nada más, no paga ningún otro impuesto, y el comprador va a pagar el traslado de dominio, registro público, y si lo causa, impuesto sobre la renta por adquisición y el impuesto al valor agregado. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a nuestro tema, que es el impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles, y vamos a empezar a ver el artículo 93, fracción 19, inciso A,
Una aclaración. El impuesto que vamos a ver ahorita, que es el impuesto de la renta por enajenación de inmuebles, vamos a hablar de este impuesto para aquellos casos en donde el propietario del inmueble, pues este inmueble pertenece a su patrimonio familiar. O sea, no está aportado el inmueble a su negocio, a ningún negocio, ya sea como persona física, que a lo mejor es un arquitecto que se dedica a comprar, remodelar y vender inmuebles, entonces este inmueble pues forma parte de su negocio. O a lo mejor es una persona moral, una constructora, en donde el inmueble, quien es dueño es una persona moral, forma parte del negocio. Estos impuestos el notario no los va a retener, porque se calculan en forma distinta y tenemos que involucrar el flujo de efectivo del negocio, tanto ingresos como gastos, para poder calcular estos impuestos, si es que se trata de una persona física en actividad empresarial o una persona moral. Estos impuestos, por la misma razón, pues no los va a retener nunca el notario. Pero si hablamos de aquellos inmuebles en donde el propietario es una persona física y el patrimonio pertenece a su familia, es el patrimonio familiar, bueno, ahí sí es cuando el notario va a retener el impuesto. Y puede ser cualquier inmueble. Yo puedo ser una persona física que nada me dedico a comprar inmuebles para tenerlos y luego rentarlos. El día que lo quiero vender, pues es un patrimonio familiar, me pertenece, no está aportado a ningún negocio. Entonces, ese es el impuesto que el notario va a retener. Entonces, en este caso, vamos a hablar de las personas físicas que venden su casa habitación, y esto está señalado en el artículo 93, fracción 19, inciso A, que sí se les recomiendo que lo anoten y se lo aprendan de memoria, esto sí, porque les va a servir como apoyo para poder defender a sus clientes en un momento dado. Y vamos a ver por qué. Este artículo nos habla de cuándo va a exentar. ¿Se acuerdan que dijimos que exentar es como condonar? Cuando el fisco nos condona el pago del impuesto por tratarse exclusivamente de casa habitación. Y dice este artículo, quedan exentos del pago del impuesto a la renta aquella casa habitación del contribuyente, ojo, casa habitación del contribuyente. Esa palabra del contribuyente es muy importante, ahorita les explico por qué. Siempre y cuando no excedan de las 700,000 UDIs. Recuerden que la UDI cambia todos los días. Entonces hay que revisar el valor de la UDI el día de la firma de la escritura, porque ayer tuvo un valor, hoy tiene otro valor, mañana va a tener otro valor, entonces el impuesto nos puede variar dependiendo del valor de la UDI, porque pues vamos a exentar ese valor. Y esta exención es por contribuyente, como les decía, está exenta la casa habitación del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo multiplico por 700,000 el valor de la UDI, que cuando hice esta lámina andaba en 6.634130, me daba un límite de 4,643,891. Ahorita ya andamos casi en 5 millones. Y todos los días sube. Y obviamente es como el dólar, dependiendo de la inflación, pues este valor puede subir o puede bajar. No nos confiemos, también puede bajar. Entonces, el día de la escritura hay que revisar el límite. Y este límite dice que es por contribuyente. Quiere decir que hasta esta cantidad no vamos a pagar impuestos. Entonces, si mi inmueble de pronto vale 4 millones y yo puedo exentar hasta casi 5, pues ya no voy a pagar impuestos. Todo mi precio de venta lo voy a poder guardar en mi bolsa porque voy a quedar exento y no voy a pagar un peso de impuestos. Y si, por ejemplo, mi casa vale 11 millones, pero ¿qué creen? Los propietarios era un matrimonio, una sociedad conyugal o una sociedad, un matrimonio en separación de bienes, pero los dos, tanto esposa como esposo, vienen en la escritura como propietarios. Entonces tenemos dos copropietarios. Como la ley dice, está exenta la casa habitación del contribuyente, pues eso quiere decir que tanto el esposo va a exentar hasta casi 5 millones, como la esposa va a exentar hasta casi 5 millones ahorita. Entonces ya estamos hablando de que pueden exentar entre los dos hasta casi 10 millones de pesos. Entonces, si mi casa vale 11 millones, 10 millones no van a pagar impuestos y solamente se va a gravar 1 millón de pesos, siguiendo el procedimiento que más adelante vamos a ver. Pero imagínense que hay notarios que me quieren hacer la exención por inmueble, no por contribuyente. Entonces, nada más estaríamos exentando, si fuera una sociedad conyugal, pues a lo mejor al esposo o a la esposa, y le estaríamos quitando el derecho al cónyuge, al otro cónyuge. Y entonces me van a calcular el impuesto sobre 6 millones, si vale 11, nada más van a exentar 5. Entonces, sobre 6 millones me van a calcular el impuesto. Imagínense cuando en realidad sí tengo el derecho
de exentar hasta 10 millones de pesos. Porque estamos hablando de 2 contribuyentes. Y la ley del impuesto a la renta dice que el impuesto se va a causar por cada uno de ellos en forma separada. Hay que hacer 2 cálculos de impuesto a la renta, uno para cada uno. Cuando tenemos incluso varios copropietarios, por eso es que les digo que el impuesto se puede complicar mucho. Si tenemos, por ejemplo, 4 o 5 copropietarios y cada uno diferentes porcentajes, pues habrá que sacar y prorratear los porcentajes de cada uno y calcular su impuesto. Pero cada uno de ellos, si podemos comprobar que nuestra casa habitación, pues van a poder exentar. Obviamente, vamos a tener que comprobar cada uno de los propietarios, vamos a tener que comprobar que es nuestra casa habitación, y eso está en el artículo 155 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ahorita vamos a ver cuáles son nuestros documentos para comprobar que es mi casa habitación. Pero aquí también interviene la lógica y congruencia fiscal. ¿Qué tal si estamos hablando de un departamentito de 40 metros y de pronto era de mi mamá y mi mamá ya nos heredó a 4 hermanos ese departamentito? ¿A poco 4 hermanos que ya están casados, tienen familia, pues van a decir que es su casa habitación? Pues no es lógico ni congruente. A lo mejor una familia y un hermano que esté soltero, pues pudiera ser, ¿no? Y entonces el notario, pues nada más nos ve que querer exentar a 2, pero los otros 2 que están casados y tienen familia, pues está muy difícil que digamos que en un departamentito de 40 metros las 4 familias la están habitando. Entonces ahí también va a intervenir el criterio del notario, siguiendo la congruencia y lógica fiscal. Pero también tenemos otro tipo de criterio con los notarios, ya para comprobar, ahora que comprobamos que es nuestra casa habitación. Dependiendo de los documentos que vienen aquí en el artículo 155 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que ahorita vemos cuáles son, el notario, dependiendo de su criterio, me puede pedir desde el último mes, o los últimos 6 meses, o los últimos 24 meses, o hay quien me puede pedir hasta los últimos 5 años de estos documentos. ¿Por qué? ¿Por qué es esa diferencia de criterio? Cuando la ley del impuesto a la renta y su reglamento, y de hecho este artículo, no dice qué antigüedad debo tener como habitando mi inmueble, como para que el notario me tenga que pedir tanto documento. La verdad es que antes de 2002, este artículo sí decía que yo tenía que haber habitado el inmueble los 2 últimos años. Por eso es que hay notarios que me siguen pidiendo los últimos 24 meses. Pero del 2002 al 2014 eso cambió y ya no pedía 2 años, sino decía solo y exclusivamente para aquellos inmuebles que rebasen el 1,5 millones de UDIs, o sea, inmuebles arriba de 10 millones de pesos. Solamente para ese caso de inmuebles teníamos que demostrar haber habitado el inmueble en los últimos 5 años. Pero de 2014 en adelante ya eso se derogó y ya no dice la ley que tenga que demostrar alguna antigüedad, ya no. Entonces, por eso hay notarios que con un solo documento es más que suficiente. Pero resulta que el Código Civil, que no entiendo tampoco por qué los notarios revuelven la ley de otra ley que es distinta a la ley del impuesto a la renta o al reglamento de la ley del impuesto a la renta, estamos calculando un impuesto que está regido por su propia ley y su propio reglamento. Como que ¿por qué me revuelven el Código Civil? Pero bueno, pues al final del camino son responsables solidarios, se quieren proteger y pues llegan a pedir los últimos 6 meses de documentos, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo nunca he visto que el SAT reclame a un notario que nada más pidió un solo documento. Entonces yo la verdad, si no tengo más que uno, prefiero buscar un notario que con un solo documento me pueda exentar y no que pierda el derecho de exención porque no tengo los últimos 6 meses de documentos. Pero bueno, así están las cosas. ¿Y cuáles son esos documentos que me pide el artículo 155 del reglamento? Pues primero que nada tenemos la credencial del lector, del INE, que esté a nombre del contribuyente que vende el inmueble y que debe coincidir el domicilio. Oye, pero mi credencial de lector no trae dirección porque no vaya a ser que me asalten y sepan dónde vivo. Por eso ya no le pongo la dirección. Pues sí, pero entonces quiero decirte que esa credencial ya no te sirve, porque por ley debe de tener el domicilio del inmueble que estoy vendiendo. Si trae otra dirección, tampoco me sirve. Si está mala dirección, porque a lo mejor trae toda la dirección completa, pero ¿qué creen? Faltó poner el número del departamento. Por ese numerito ya no me va a servir. Entonces, si yo no reviso esta documentación cuando apenas estoy abriendo mi expediente, porque apenas voy a firmarme el contrato de exclusiva, pues puedo hacer que mi cliente pierda el derecho de exención por no revisar su documentación.
Es que no por falta de asesoría nuestra, nuestro cliente pierde ese derecho. Entonces, si yo detecto este tipo de cosas, pues en lo que yo promuevo el inmueble, pues, señor vendedor, vaya por favor a corregir esto en su credencial del INE, para que no por falta de asesoría perdamos este derecho. Fíjense que dice INE, y recordemos que el Código Fiscal dice que las leyes fiscales son de aplicación estricta, tal cual lo dice, los puntos y comas, así se debe de aplicar. Pues aquí dice INE. ¿Y qué tal si yo presento mi credencial del IFE? Y entonces hay notarios que van a decir, no, pues sabes que yo no te acepto tu credencial del IFE porque aquí dice INE. Entonces ustedes le van a decir, hay un decreto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que se publicó el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial. En su artículo octavo transitorio dice, se mantendrán como válidas las credenciales del IFE hasta que concluya el periodo de 10 años para el que fueron emitidas, por lo que no será necesario que la ciudadanía las sustituya. Entonces, con este artículo ustedes tienen un fundamento legal para decirle al notario que por supuesto les tiene que aceptar su credencial del IFE, porque la ley no puede dejarnos en estado de indefensión. Entonces, si yo tengo derecho a exentar con mi credencial del INE, y tengo la del IFE, y el mismo gobierno nos da la opción de que, pues, si mi credencial del IFE es válida porque no se ha vencido, no ha caducado, pues no tenía obligación de sacarla del INE. Entonces, notario, por supuesto, me tienes que aceptar mi credencial del IFE. ¿Ok? Otro documento para poder exentar es cualquiera de estos. Tampoco tienen la obligación de pedirme todos, porque hay quien luego me pide 2 o 3 documentos del artículo 155 y no con cualquiera de estos, así lo dice la ley. Por eso también apréndanse este artículo. Otros documentos son los comprobantes de los pagos por energía eléctrica y teléfono fijo. Fíjense que dice los comprobantes de los pagos. Antes decía estados de cuenta de energía eléctrica y teléfono fijo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues, recuerden que me llega a mi domicilio justo esos estados de cuenta. Yo voy, lo pago los servicios, me dan mi ticket de pago. Y entonces yo tengo que tramitar mis facturas electrónicas, mis CFDIs. Esos son mis comprobantes de los pagos. Y por ser factura o CFDI, electrónica, facturas electrónicas, pues deben de tener mi registro federal de contribuyentes. ¿Cómo ven? Oye, pero yo soy ama de casa, yo no tengo registro federal de contribuyentes. Saca tu registro federal de contribuyentes, que de todos modos el notario ya te lo va a pedir para cuando sea el día de la primera escritura. Se los va a pedir, porque ahora todas las declaraciones se presentan vía electrónica y hay que poner el registro federal de contribuyentes con homoclave, no nada más como acostumbramos a que se forme, ¿no? Con las iniciales del nombre y la fecha de nacimiento. Ya tiene que tener homoclave, si no, no me va a servir ese RFC. Entonces hay que tramitarlo y de una vez que lo tramiten sus clientes, el día que apenas estamos firmando nuestro contrato de exclusiva, manden a sus clientes a tramitar su RFC y que empiecen a pedir sus facturas de luz o teléfono para que no, por falta de asesoría, se pierda el derecho de exención y no estemos batallando también el día que ya se vaya a escriturar. Que es bien fácil. Oye, pero ¿a poco voy a pagar impuestos? No, no te tienes que dar de alta en ningún régimen. Solo vas a tramitar el registro federal de contribuyentes. Es solo un registro. Así como el CUR es solo un registro. ¿Ok? Entonces no tengan miedo. Oye, pero que el SAT ya me va a voltear a ver. Quiero decirte que el SAT ya te volteó a ver. ¿Por qué? Porque tienes tarjetas de crédito, tienes cuentas de bancos, o compraste un carro, compraste una casa, sacaste un crédito hipotecario. Todo eso se está dando aviso al SAT de todos los movimientos financieros. Ahora la regla es peso que pasa por el banco, ya sea porque pago o porque cobro, peso que paga impuestos y que el SAT se entera. Entonces, ya el SAT, por supuesto, ya me tiene detectado. Ya se acabó el tiempo en el que yo me podía esconder del SAT. Por eso mejor hay que cumplir con nuestras obligaciones fiscales y dormir tranquilos. ¿Que no nos gusta pagar impuestos? Pues sí, no nos gusta. Se supone que los impuestos son para un bien común. Y la verdad es que aquí, tristemente, en nuestro país, pues no vemos muy reflejado ese bien común. Pero bueno, pues ahí sí ya depende de que ahora sí nos pongamos las pilas y lo exijamos. Algún día dejaremos de soñar y se volverá a realidad nuestro sueño, ¿no? Pero
así son las cosas, ni modo, ya tenemos que empezar a cumplir, porque así las sanciones por no pagar impuestos ya son graves a partir de 2019. Ya esto es nuevo, puede ser hasta cárcel, podemos perder nuestro patrimonio. Entonces ya no soñemos con que podemos escondernos del fisco. Mejor cumplir y ver de qué manera podemos defendernos del fisco, pero sí darle la cara siempre. Otro documento con el que podemos exentar es con los estados de cuenta de tarjetas de crédito como inversiones, ya sea de bancos, casas de bolsa, casas comerciales. Y todos estos documentos, cualquiera de estos, recuerden, cualquiera de estos que ya el notario nos puede pedir desde uno, que es el último mes, los últimos 6 meses, o ya está fuera de ley quien nos pida los últimos 12 meses o los últimos 5 años. Entonces, eso sí están fuera de ley. O me pueden pedir 1 o 6 meses, que sí hay fundamento legal, pero quien me pida más ya está fuera de la ley. ¿Ok? Por eso apréndanse este artículo para que le comprueben y le fundamenten fiscalmente al notario por qué no procede el otro criterio de pedir más tiempo. Estos documentos tienen que estar a nombre del contribuyente, o sea, los propietarios, o de su cónyuge, o de sus ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta, que son abuelos, padres, hijos o nietos. Si es mi tío, si es mi vecino, si es mi hermano, ya no es línea recta. ¿Ok? Es abuelos, padres, hijos o nietos. Y obviamente, pues debe de tener el domicilio del inmueble que se va a vender. Si no trae el domicilio, no me sirve ninguno de esos documentos. Por eso es bien importante revisar la documentación cuando estoy abriendo mi expediente. Importantísimo, que no por falta de asesoría nuestra se pierde el derecho de exención. ¿Qué otro requisito para poder exentar mi casa habitación? Es si rebaso, como hace un momento comentábamos, si rebaso las 700,000 UDIs, pues la diferencia sí va a pagar impuestos. Recuerden que es por contribuyente. Y además de enseñar y comprobar que es mi casa habitación con la documentación que ya vimos, se tiene que formalizar la escritura ante notario. Si se queda en mero contrato privado, el vendedor pierde el derecho de exención. Avísenle, porque luego el comprador ya no le alcanzó para escriturar y pues igual iba a escriturar 1, 2, 10 años después, y el vendedor tenía la obligación de pagar su impuesto 15 días después de haber firmado su contrato privado o la escritura. O sea, el impuesto se tiene que pagar sí o sí, independientemente de firmemos o no escritura. Pero para que tenga el derecho de exención el propietario, tiene que formalizarse ante notario. Pues si no se formaliza ante notario, va a tener que pagar su impuesto, porque recuerden que a la hora que deposite el dinero, el fisco va a estar esperando el pago de ese impuesto. ¿Ok? Y la otra también para el comprador, si nunca se llega a pagar ese impuesto por alguna razón, el 10 años después que quiere escriturar, el notario le va a exigir el pago del impuesto sobre la renta con recargos y actualización. 15 días después de haber firmado su contrato privado se debe haber pagado. Pues imagínense recargos y actualización de 10 años más el traslado de dominio con recargos y actualización también. Entonces, como ya no van a encontrar el vendedor para que pague el impuesto, pues ¿quién creen que va a pagar el impuesto sobre la renta por enajenación? Pues el comprador. Se le va a acumular ese impuesto al comprador. Entonces, ya firmar puros contratos privados y no escriturar ya se está volviendo muy caro, muy caro por esta razón y muy riesgoso. ¿Ok? Entonces dijimos, al precio de venta le vamos a quitar las 700,000 UDIs y ese va a ser el ingreso que va a pagar impuestos. Ojo, esto no es mi utilidad. Aquí todavía no tengo mi utilidad. Esto solamente es la parte del precio que sí va a pagar impuestos. Vamos a ver un ejemplo. Yo aquí tengo un inmueble que vale 8 millones. En mi casa, cuando hice esta lámina, pues la UDI valía 5.0045 por 700,000, pues me daba un límite de 3.500.000, y aquí ahorita ya andamos en 5 millones más o menos. Eso quiere decir que el 43.75 de estos 8 millones no van a pagar impuestos. Y la diferencia, o sea, el 56.25, que son 4.499.685, esto sí va a pagar impuestos. Esto no, esto queda exento, esto sí va a pagar.
pues ya no pagué sobre los 8 millones, ya no fue el 35% de 8 millones, ¿verdad? Ya empezando porque mi utilidad es 4.499.685. Y como que, ¿por qué tengo que sacar estos porcentajes? No crean que es una estadística, no. La ley me dice que si nada más me va a dejar pagar el impuesto sobre el 56.25%, que este porcentaje se saca por regla de 3, pues si 8 millones es el 100%, ¿cuánto es 4.499.685? Pues lo que tengo que hacer es dividir 4.499.000 entre 8 millones y luego lo multiplico por 56.25. Entonces, eso me da 56.25. Y si sobre este porcentaje es sobre lo que sí voy a pagar impuestos, pues a la hora que tenga mis deducibles, vamos a poner que yo tengo 1 millón de deducibles, ahorita vamos a ver cuáles son esos deducibles, pues no puedo aplicar el 100%, nada más voy a poder aplicar también el 56.25. Entonces, de este millón de pesos, el 56.25, pues serían 562.500. Entonces, a estos 4.499.685 le quito los 562.500 y eso me va a dar mi utilidad ya final de 3.937.185. Y esta sí ya es mi utilidad. Sobre esta utilidad voy a calcular sobre la tarifa que les dije que va desde el 1.92 hasta el 35%, ver en qué rango cae esa utilidad. A lo mejor caigo en el 20% sobre esta utilidad y es el impuesto que el notario retendría. ¿Qué tal? Ya no fue el 35% de 8 millones, ¿verdad? Sino es a lo mejor el 20% de 3.937.185. Entonces, mucho cuidado cómo le contestamos a nuestro cliente. Mejor decirles que ahorita ya tengo toda la información, apenas estamos abriendo el expediente, deme 2, 3 días y con mucho gusto le hago llegar su cálculo. Lo que no se vale es no informarle, pero sí hay que hacerlo. Ok, no somos expertos, no podemos hacer todo, luego esto es un impuesto complicado. O una de dos, o compramos el programa para poder calcularlo, porque si a mano, aunque seamos expertos, y yo me lo sé de memoria y se los juro que no lo hago a mano, porque es súper fácil equivocarse. O sea, de pronto hay cálculos, por ejemplo, en esos donde los copropietarios, son 4 o 5 copropietarios, hay que calcular por cada uno de ellos y hay que prorratear todos los ingresos, deducibles, exenciones, en fin, entre cada uno de ellos. O sea, es un cálculo que me puede llevar todo el día en hacerlo. Y si en ese momento estoy bien consciente de que haciéndolo a mano y me hablan por teléfono, tuve que ir a ver un cliente, qué sé yo, a la hora que regreso a seguir, pues ya en vez de sumar resté, ya se me olvidó en qué me quedé, pues ya ni me acuerdo. Entonces, mejor utilicen los programas que hay en el mercado, los que utilizan los notarios, entre ellos Legal Global Consulting. A través de una servidora desarrollamos un software que es de profesionales inmobiliarios para profesionales inmobiliarios, donde consideramos el mejor criterio fiscal para nuestro cliente. ¿Para qué? Para que podamos compararlo con el del notario cuando nos lo enseñe. Y pues vamos a través de esta plática a ver por qué es importante y si hay que hacerlo. Otra regla es que nada más podemos utilizar la exención una vez cada 3 años. Ajá, eso que no quiere decir que no pueda vender más que un inmueble cada 3 años, ¿no? Yo puedo vender 20 inmuebles en un solo día, no hay problema, pero solamente una casa habitación va a poder utilizar el beneficio de exención. Y para poder volver a utilizar este beneficio, ahí sí me tengo que esperar 3 años. Otra regla para poder exentar, aquí fíjense en la fotografía, estamos hablando de aquellas construcciones que son mucho más pequeñas que el terreno que tenemos, a lo mejor un rancho, por ejemplo. A lo mejor tenemos 1 hectárea de terreno y una construcción de 500 metros. Muchas veces construíamos una casetita de policía en nuestro terreno de esa hectárea y decíamos que era nuestra casa habitación. Y entonces hasta en esta época hasta podíamos exentar toda la hectárea del terreno y no pagamos nada de impuestos. Ahora ya nos limitaron hasta las 700,000 UDIs. ¿Y qué creen? El fisco se dio cuenta que por ahí se le estaba yendo mucho dinero y entonces ya nos limitó. Dijo, bueno, pues sí te voy a exentar cuando es tu casa habitación, ahí sí ni hablar, no te puedo dar un trato distinto cuando es casa habitación porque constitucionalmente estaría violando el principio de equidad, igualdad y proporcionalidad si no te doy un trato igual, o sea, el principio de equidad, o sea, un mismo caso les tengo que dar el mismo trato. Pues por ser tu casa habitación, pues te tengo que exentar a fuerzas, no hay de otro.
Pero ¿qué crees? Y además para que seas bueno, para que veas que soy bueno, te voy a dejar que exentes 3 veces los metros cuadrados de construcción que tengas como casa habitación, pero la diferencia de terreno que tengas con respecto a los metros cuadrados de construcción, 3 veces los metros cuadrados de construcción, esos sí van a pagar impuestos. Y además esos 3 veces los metros cuadrados de construcción, pues no deben rebasar las 700,000 UDIs. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo una casa de 250 metros, una alberca de 100 metros, un bungalow de 50, una palapa de 35 y todo eso, no sé por qué se me desconfiguró esto. Bueno, un total de metros cuadrados de 435 metros. Y entonces resulta que el terreno mide 4,500 metros cuadrados. Si yo multiplico 435 por 3, resulta que 1,305 metros cuadrados de terreno y construcción van a estar exentos siempre y cuando sea mi casa habitación. Y la diferencia de estos 1,305 metros contra los 4,500, que son 3,195 metros cuadrados, pues no van a exentar. Eso sí va a pagar impuestos. ¿Ok? Este es nuestro algoritmo para calcular el impuesto sobre la renta. No es para que se lo aprendan de memoria, pero sí como cultura general entender por qué no es el 35% del precio de venta y por qué es tan complicado hacerlo. Al precio de venta, que aquí ya en precio de venta vamos a poner el precio ya quitando la exención, o sea, la parte del precio que sí va a pagar impuestos, le vamos a quitar los deducibles, pero además estos deducibles a lo mejor son inversiones que hice en las construcciones, pero a lo mejor lo hice en años pasados, no ahorita, sino en años pasados. Entonces no es lo mismo a lo mejor un peso de hace 10 años que un peso de 2022. Entonces la ley nos dice que hay que traer a valor presente cada uno de estos deducibles que tengo para poder pagar menos impuestos. Entonces, de acuerdo a la inflación que hubo durante este tiempo, desde que hice esa inversión hasta que estoy vendiendo, hay que considerar la inflación que pasó. Y también la depreciación, porque sabemos que el piso se desgasta, la madera se desgasta, el ladrillo se desgasta, los muebles de baño, de cocina, en fin, todo eso se desgasta. Entonces, ese desgaste se llama depreciación fiscalmente. Y esta depreciación para el fisco es de un 3% por cada año transcurrido. Hay un desgaste, o sea, hay una pérdida de su valor. ¿Ok? Entonces, hay que considerar, por un lado, esta depreciación del 3% por cada año transcurrido desde que compré el inmueble hasta que lo vendí, y una inflación que hubo desde que compré el inmueble hasta que lo vendí. Entonces, considerando estos dos factores, se actualizan estas inversiones que hice en mi inmueble, y ya una vez que tenga estos deducibles actualizados, se fijan ya también aquí hay mucho número, se lo voy a quitar a mi precio de venta. Y eso me va a dar la utilidad. ¿Ok? Pero ¿qué tal si tengo una pérdida? Si tengo, porque a lo mejor mis deducibles son más altos que mi precio de venta, me estoy rematando, pues tengo pérdida. Si tengo pérdida, ya no hay pago de impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta solo grava utilidades. Si hay pérdida, ya cero pago de impuestos. ¿Ok? Entonces, suponiendo que tenga una utilidad, resulta que esta utilidad la gané desde que compré el inmueble hasta que lo vendí, entonces pasaron muchos años. Y esa tarifa que va desde el 1,92 al 35%, pues mide el impuesto de un solo año. Entonces yo tengo que dividir mi utilidad entre el número de años en el que fui dueño sin exceder de 20, aquí nos limita la ley, porque pues quiere que paguemos impuestos, no es lo mismo dividir entre 20 que entre 40 años, a lo mejor, ¿no? Me dice, si tu inmueble ya tiene más de 20 años de antigüedad, pues hasta 20 años nada más vas a poder dividir. Entonces yo saco mi utilidad de un solo año y ese me va a dar mi utilidad anual. Entonces si ya comparo mi utilidad contra esa tarifa que va del 1,92 al 35%, veo en qué rango cae, calculo el impuesto, el porcentaje a esa utilidad de un solo año y luego, como aquí lo dividí, ahora lo tengo que multiplicar para saber el impuesto de todos los años. Entonces, entre los años en que aquí dividí, ahora aquí lo tengo que multiplicar y ese es el impuesto sobre la renta que el notario me va a retener para el caso de residentes en México. Para el caso de residentes en el extranjero, a esta utilidad, sin dividirla entre el número de años, le voy a sacar el 35% directo o el 25% a mi precio de venta sin exención porque los residentes en el extranjero pierden el derecho de exención.
Entonces, el que resulte menor entre el 35% de la utilidad o el 25% de mi precio de venta es el impuesto que el notario va a retener. Y mucho ojo aquí, no tiene nada que ver la nacionalidad con la residencia. Yo puedo ser mexicana de nacionalidad, pero vivir en Estados Unidos, soy residente en el extranjero. Puedo ser de nacionalidad americana, pero vivo en México, soy residente en México. Entonces, a todos los que vivimos en México, que estamos residentes, se nos va a calcular como mexicanos, residentes en México. Seamos mexicanos o extranjeros, pero vivimos en el extranjero, se nos va a calcular el impuesto como residentes en el extranjero, ya sea el 35% sobre la utilidad o el 25% sobre el precio de venta. Ojo con esto. Otro punto importante a considerar, a lo mejor estos deducibles yo los hice antes de 1993. Ahorita vamos a ver cuáles son estos deducibles. A lo mejor hice esas inversiones antes de 1993. Entonces, antes de 1993 eran viejos pesos. Entonces, si a mí me llega una factura, no sé, de una cocina integral que le puse a mi inmueble de 1992, pues le voy a tener que quitar 3 ceros. ¿Por qué? Porque el precio de venta está en nuevos pesos. Y si el deducible está en viejos pesos, va a traer 3 ceros de más. Por lo tanto, me va a dar pérdida si yo no le quito los 3 ceros y no va a ser cierto. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Ok, ¿cuáles son esas partidas deducibles que la ley me permite? Esas están en el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pues tenemos primero que nada el precio que yo pagué cuando compré, que es mi valor de adquisición, y además traerlo a valor presente, con la inflación que pasó y la depreciación obviamente en la construcción, como vimos hace un momento. Resulta, ojo aquí, porque a partir de 2014, antes este costo de adquisición lo sacábamos de la cláusula de precio que venía en la escritura. A partir de 2014 ya no. Ahora resulta que todos los inmuebles, así como los carros, pues también tienen que tener su propia factura. Además de mi escritura, tengo que tener mi factura. Esa factura es muy importante. Si yo no tengo esta factura de mi inmueble que escrituré después de 2014, no voy a poder deducir mi precio de venta a la hora que me calculen el impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles cuando yo venda la propiedad. Entonces, bien importante como profesionales inmobiliarios, no nos podemos salir de la firma de escritura, porque esta factura se tiene que dar ese día. No nos salimos si no vemos que a nuestro cliente comprador, el notario, le expide esa factura por el precio de venta del inmueble. Si es que el propietario que está vendiendo el inmueble es una persona física y su inmueble forma parte de su patrimonio familiar, que es cuando el notario retiene el impuesto. Si quien está vendiendo el inmueble es un arquitecto que se dedica a comprar, remodelar y vender inmuebles y es una persona física con actividad empresarial, o a lo mejor una persona moral, o sea, el inmueble forma parte de su negocio, ya sea persona física o persona moral, quienes tienen que dar esta factura son la persona física con acta empresarial o la persona moral, o sea, el arquitecto o la constructora. ¿Ok? Pero no nos salimos de la notaría si no vemos o que el notario de esta factura, cuando es un patrimonio familiar, o que la persona física con acta empresarial o la persona moral entreguen estas facturas, ahí serían facturas de ingresos, al cliente vendedor, que de un comprador, perdón. Porque si no, el día de mañana que el que quiera vender y le calculen el impuesto de la renta por enajenación y no exente, no va a poder deducir su precio de venta que está pagando ahorita que está comprando. Imagínense que yo hace 2 años compré, no sé, 6 millones de pesos. Y ahorita en 2022 estoy vendiendo en 10 millones de pesos. Si yo no tengo mi factura complemento del precio que pagué hace 2 años, me van a calcular el impuesto sobre los 10 millones de pesos. Y ya dijimos que uno de los deducibles, pues es el precio que yo pagué cuando compré, o sea, 6 millones. Si yo tengo mi factura complemento del precio de venta, pues me van a calcular el impuesto sobre 4 millones nada más. A 10 le quito 6, nada más son 4, y además actualizado, ¿no? A lo mejor se me vuelven 7. Entonces ya nada más pagaría 3 millones, sobre 3 millones. Y si no tengo mi factura complemento, voy a pagar sobre los 10 millones, si es que no exento. Entonces, ojo con esto, es bien importante. No me salgo de la notaría si no checo que a mi cliente comprador
le den su factura complemento. Otro deducible, pues son las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones que le hicimos al inmueble mientras yo fui dueño. No lean aquí las letritas rojas. Si ustedes fueran el notario y yo les diera una factura de una inversión que hice en mi terreno, no en la construcción, sino en mi terreno que estaba todo inclinado y lo nivelé, que muchas veces esa nivelación es más cara que lo que me costó el terreno. Entonces, si yo, tú eres el notario y te llevo mi factura que reúne todos los requisitos fiscales, la puedes validar en la página del SAT y va a salir que es real esa factura, está IVA desglosado, o sea, reúne todos los requisitos. Y sí, no es comprada de Santo Domingo, de verdad, sí, es esa mejor. Ustedes la validan y resulta que es verdadera esa factura. Así como está redactado el punto 2, recuerden que el Código Fiscal dice que las leyes son de aplicación estricta, tal como vienen los puntos y comas, se debe de aplicar. Y si ustedes fueran el notario, y así como viene redactado el punto 2, ¿me recibirían esa factura de mejoras del terreno? Piénsenle. Les apuesto que si estuviéramos todos juntos y nos viéramos, y yo les dijera, alce la mano el que diría que sí acepta esas mejoras al terreno, así como está redactado el punto 2, muchos van a alzar la mano. Y hay otros que dijera, ¿quién no acepta esa factura de mejoras al terreno? Muchos otros alzarían la mano también. Pues sí, efectivamente existen los dos criterios en los notarios. Porque hay quien dice, es que dice el punto, son deducibles las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones. Oye, no, estas mejoras y ampliaciones se refieren a las construcciones, por lo tanto yo no te acepto las mejoras al terreno. Pero hay notarios que dicen, no, si ese fuera el espíritu de la ley, entonces ¿para qué agregaron la coma y las palabras mejoras y ampliaciones? Aunque se hubieran quedado hasta construcciones era más que suficiente. Entonces, si agregaron la coma y le agregaron las palabras mejoras y ampliaciones, en estas dos palabras está contemplado el inmueble completo. Por lo tanto, yo sí te acepto las mejoras al terreno, ¿no? Que lo nivelé. Y si no te considero esas mejoras al terreno, muchas veces más lo que pagué por la mejora que por lo que me costó el terreno. Imagínense lo que puedo estar dejando de deducir por puro criterio fiscal del notario, ¿no? Entonces, ojo con esto. Y yo nunca he visto, en 30 años que llevamos dedicándonos a esto, que el fisco le reclame a un notario por haberme aceptado las mejoras al terreno. Entonces, pues yo sí prefiero ir con un notario que me acepte las mejoras, ¿no? Otro deducible, pues son los gastos y honorarios notariales cuando escrituro. Por eso les digo, pídanle al notario su recibo de honorarios y gastos y no por dejar de pagar el IVA, dejen de pedirlo. Porque el día de mañana, y estos honorarios y gastos luego son muy altos, y además se van a actualizar, se van a traer valor presente de acuerdo a la inflación, pues pueden ser cantidades muy buenas para poder bajar el impuesto. Y nadie lo pide, ¿eh? De verdad, en estos 30 años que llevo, yo creo que un 5% de mis clientes me han llevado esta documentación. Otro deducible son los impuestos y derechos por escrituras de adquisición pagadas por el vendedor. Vamos a suponer que cuando compré, pues pagué el impuesto sobre la renta por adquisición, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta por adquisición, el traslado de dominio y el registro público. Pues todos estos impuestos que pagué cuando compré y que ahora estoy vendiendo van a ser deducibles, por eso les decía que pidieran sus facturas, ¿ok? Por estos impuestos y sus declaraciones, para cuando yo venda el inmueble, pues sean deducibles. Otro recibo que puedo deducir, pues son los honorarios del evaluador. Si mandé a hacer un avalúo, pues pedirle al evaluador su factura, o su recibo de honorarios, porque eso va a ser deducible también para mí en el impuesto a la renta por enajenación. Y por último, el recibo de comisiones que le pago al profesional inmobiliario, pues también va a ser deducible. Y no por dejar de pagar el IVA, pierde el derecho de poder deducir todos estos gastos y honorarios.
Obviamente, pues tengo que tener mis facturas de todo esto para poder comprobar todos estos deducibles. Si nada más tengo tickets, pues no me van a servir. Debo de tener mis facturas. Entonces yo que ustedes les daría un sobrecito el día de la firma de la escritura a sus clientes, compradores, y le diría, en donde en este sobre le pondría mis puntos de contacto. Y le diría, a ver, en este sobrecito ahorita vas a guardar tu escritura, copia siempre tu escritura para que pues ya puedas ir a hacer los cambios de nombre de todos los servicios de luz, agua, qué sé yo, ¿no? Vas a guardar aquí tu factura complemento, bien importante. Tu factura de honorarios y gastos del notario. Mi factura de comisión, porque resulta que yo te localicé el inmueble y te cobré una comisión. Ah, pues mi factura también la vas a guardar ahí. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tú vendas, y todas las mejoras que le vayas haciendo al inmueble en el transcurso del tiempo hasta que vendas, pues ve pidiendo tus facturas y aquí velas guardando. Y todas estas facturas deben de estar a tu nombre, a nombre y con la dirección del inmueble que estás vendiendo, porque si no, no te van a servir aunque las tengas. Ojo con esto. No le vayas a poner tu dirección fiscal porque esa dirección van a hacer que no sean deducibles cuando tú vendas. Tiene que traer la dirección del inmueble. Entonces, el día de mañana, todo lo que tú tengas en este sobrecito va a ser dinero que te vas a poder llevar a la bolsa, porque van a ser deducibles del impuesto a la renta por enajenación y vas a poder recuperar todo este dinero que pagaste. ¿A quién creen que van a buscar el día de mañana que quieran vender? Pues bueno, ahí les paso un tip. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos criterios fiscales del notario en estas partidas deducibles a la hora que calculan el impuesto a la renta por enajenación? ¿Por qué hay distintos criterios? Bueno, resulta que el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice: los notarios, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales calcularán el impuesto bajo su responsabilidad. Este artículo está volviendo a todos los notarios responsables solidarios. ¿Esto qué quiere decir? Que si se equivocan en el cálculo, el fisco el primero que le va a reclamar va a ser al notario. No al vendedor o al comprador, sino al notario. Y quien va a pagar las diferencias que el fisco esté requiriendo con recargos y actualización, pues va a ser el notario. Por eso es que el notario, si no tiene, si no conoce bien todos estos criterios fiscales, si no puede defender su criterio fiscal o fundamentarlo con ley en mano y bien fundamentada, pues prefiere calcular el impuesto a favor del fisco para protegerse y no a favor del contribuyente, ¿no? Pero es que está tan mal redactada la ley que por eso pues prefieren protegerse, muchos prefieren protegerse. La verdad es que yo no he visto que el fisco se vaya contra ellos en este tipo de criterios. Y hay quien los defiende muy bien, hay criterios para poderlos defender. Entonces, la verdad que yo sí prefiero ir con un notario que tenga buen criterio fiscal y no con el que me calcule altísimo el impuesto a favor del fisco. Y uno de estos criterios es el IVA. Aquí me voy a ir directo al ejemplo para que lo entendamos mejor. Vamos a suponer que yo soy de esos que en su momento fui comprador asustados por ustedes y tenía mi sobrecito. Y entonces en este sobrecito pues guardé todos mis comprobantes que ustedes me dijeron que guardar. Entonces tengo mis comprobantes por construcciones, mejores ampliaciones, mis recibos de honorarios notariales, mis recibos de honorarios del valuador, los recibos de la comisión porque ustedes me localizaron el inmueble. Y todo eso me sumó en su momento 1.937.318. Pero yo pagué un IVA por todas estas inversiones o servicios. Y yo pagué en su momento el 15% de IVA. Recuerden que pudo haber sido el 10 o el 15 o el 16%. Pues yo pagué 290.597. Y en total, pues yo desembolsé 2.227.915. Pero ¿qué creen? Dice la ley que el IVA no puede ser deducible de otro impuesto. ¿Ok? Entonces, como no es deducible de otro impuesto, hay notarios que me calculan el impuesto sobre 1.937.318 solo como deducible y dejan afuera 290.597. Pero hay notarios que dicen, no, bueno, eso sí dice la ley, que el IVA no puede ser deducible de otro impuesto y estamos hablando del impuesto sobre la renta. Pero la ley del impuesto sobre la renta dice que si tú eres consumidor final
La verdad, cuando el notario retiene el impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles, es porque somos consumidores finales, porque nuestro inmueble no pertenece a ningún negocio. Por lo tanto, cuando pagamos todos estos servicios o estas inversiones, pues nunca trasladamos ese IVA porque no formaba parte de nuestro negocio estos gastos. Por lo tanto, al no trasladar el IVA, formó parte de nuestro costo y al volverse parte de nuestro costo, pues la ley de impuesto a la renta deja de deducir 2.227.915. Pero pues hay notarios que no me quieren considerar el IVA con fundamento a lo que dice el IVA, ¿no? Y la verdad que son la mayoría de los notarios, como un 80% de los notarios no quieren considerar el IVA. Pero bueno. Otro deducible son las mejoras del terreno. Aquí fíjense de que ya hablamos, fíjense aquí hasta cómo tuvieron que aplanar y hasta cortar cerro, ¿no? Y tuvieron que alquilar toda esta maquinaria, lo que les costó. Y este terreno me costó 4.500.000, bueno, lo estoy vendiendo en 4.563.000. Bueno, esto me costó. Y yo le metí 1.684.053 para aplanar. Si el notario a la hora que calcule el impuesto me acepta mi factura de mejoras al terreno, me va a calcular un impuesto de 182.466. El notario que no me considere las mejoras al terreno va a calcular 976.338. O sea, 793.872 pagados de más al fisco por puro criterio. ¿Ustedes lo aceptarían? ¿Qué tal si fueran ustedes y no sus clientes? Les dolería el bolsillo, ¿no? Yo prefiero irme con un notario que sí me acepte las mejoras del terreno, por supuesto. Pero si yo no me doy cuenta y yo no puedo asesorar a mi cliente, imagínense. Otro criterio, pues, es cuando compro primero terreno y años después construyo. Aquí la ley del impuesto sobre la renta, recuerden que cuando vimos el algoritmo, dijimos que había que sacar la utilidad de un solo año. Y bueno, cuando te compramos al mismo tiempo terreno y construcción, pues cuando vimos el algoritmo, pues se calcula el impuesto en forma global y pues en ningún momento me dice que tenga que hacer separaciones, todo de forma global. Y bueno, saco mi utilidad en forma global de terreno y construcción. Y luego ya divido entre el número de años para sacar mi utilidad de un solo año. Pero ¿qué pasa si primero compro terreno y X años después construyo? ¿Entre qué antigüedad voy a dividir? ¿Entre la antigüedad del terreno o la antigüedad de la construcción? Entonces, en el artículo 200 del reglamento de la ley de impuesto de la renta sí me lo aclara. Y me dice, se obtiene por separado la ganancia relativa al terreno y a la construcción. ¿Esto qué quiere decir? Al precio del terreno, le quito los deducibles del terreno, eso me va a dar una utilidad del terreno. Y esta utilidad del terreno la voy a dividir entre sus años de antigüedad. Y así voy a sacar la utilidad anual del terreno. Al precio de la construcción, le quito los deducibles de la construcción, eso me va a dar su utilidad. Y esta utilidad de la construcción la voy a dividir entre sus años de antigüedad. Me va a dar la utilidad de la construcción. Entonces tengo dos utilidades. Hasta ahí vamos bien. Entonces dice, la suma de ambos resultados será la parte de la ganancia. Entonces yo sumo mi ganancia del terreno con la ganancia de la construcción para volver una sola ganancia y acumulada. Y entonces me voy a la tarifa. Como ya van a estar divididas entre sus antigüedades, ya voy a tener la ganancia anual y ya me puedo ir a la tarifa que va del 1,92 al 35%. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa si de un lado tengo utilidad y de otro lado tengo pérdida? ¿Qué hago con esta pérdida? Aquí la ley habla solamente de ganancias. Y recuerden que el Código Fiscal dice que son de aplicación estricta las leyes fiscales. Entonces dice el notario, pues es que aquí dice ganancia. Entonces yo te quito la ganancia, la hago a un lado, me olvido de que hubo pérdida, perdón, la quito. Y sobre la utilidad completa te voy a calcular el impuesto. Pero abajo dice la suma de ambos resultados. Y en secundaria y prepa nos enseñaron en álgebra que el resultado se refiere a una suma algebraica, o sea, más, menos. Entonces, esta utilidad se va a compensar con la pérdida, va a bajar, obviamente, mi utilidad y voy a calcular en ese momento el impuesto. Que además, cuando las fechas son iguales, es lo que se hace. Como se hace en forma global, aritméticamente y por principio aritmético, pues está a tener una cantidad global,
pues está compensando automáticamente la pérdida contra la utilidad, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de que primero compro terreno y luego construyo, me vas a hacer un cálculo diferente y me vas a aplicar un criterio diferente. Y me vas a hacer a un lado mi pérdida, a la cual yo tenía derecho también de disminuir de la utilidad, porque si no estaríamos violando el principio de equidad constitucional. ¿Por qué? Me das un trato distinto. Entonces hay notarios que dicen, no, aquí dice suma de ambos resultados, yo sí te compenso la utilidad contra la pérdida. Pero hay notarios que dicen, no, es que aquí dice ganancia, entonces yo hago a un lado la pérdida y te voy a calcular, no se la resto a la utilidad. Y esto obviamente pues me va a subir mi impuesto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo aquí compré el terreno en marzo de 1987, construí en 1988. A la hora de calcular la utilidad del terreno me da una utilidad de 2.056.790, pero tengo una pérdida en la construcción por 700.425. El notario que sí considere la pérdida va a calcular el impuesto sobre una utilidad de 1.356.000. El que no considere la pérdida va a calcular el impuesto sobre 2.056.790. O sea, va a dejar afuera 700.425 por puro criterio. Y yo no me doy cuenta. Claro que están castigando a mi cliente. Bien, vamos a ver una estadística de autoevaluación para reflexionar qué hacemos a la hora que calculamos el impuesto. ¿Cuántas veces se les ha caído una operación porque el impuesto a la renta por enajenación de un inmueble resultó excesivo? Pues yo creo que si no les ha pasado, en estos 30 años yo sí lo he visto. Que de pronto que me digan es que vas a pagar los 900,000 pesos de impuesto a la renta y que me lo digan el mero día de la escritura, imagínense el brinco que va a pegar, ¿no? Ahí se me puede caer la operación. Pues de cada 10 profesionales inmobiliarios, 9 delegan excepto en el cálculo del impuesto a la renta del notario. 1 le informa desde el inicio a su cliente qué cantidad aproximada se llevará libre a su bolsa. Y esto por eso es bien importante calcular nosotros el impuesto, para poderlo comparar con el del notario. 1 realiza el cálculo del impuesto a la renta antes de firmar el contrato de prestación de servicios profesionales. 1 calcula los impuestos y derechos inmobiliarios que deberá pagar el comprador. Me espero hasta un día antes de la firma de la escritura, que es cuando el notario les avisa. 1 checa el criterio fiscal del notario público al aplicar las partidas deducibles que la ley permite. ¿Y qué tal si está aplicando criterios que perjudican los ingresos económicos de mi cliente y no me doy cuenta? 1 checa si el notario público está actualizado con las tablas del Índice Nacional de Precios del Consumidor, las reglas generales y la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto a la Renta. Estos 2 factores son los índices de inflación. El índice nacional me lo cambian cada día 10 de cada mes. Las reglas generales la cambian una vez al año, que por cierto está por salir la nueva. Más o menos entre el mes de marzo a abril la publican. Y la tarifa del artículo 96, la que les digo que va desde el 1,92 hasta el 35%. Hay cálculos que me han llegado de notarios, de verdad, con tarifas de años pasados. Y obviamente, pues los impuestos no están correctos. O no me aplican la inflación que pasó correctamente. Y eso incrementa el impuesto. Y si yo no reviso que sus tarifas estén correctas, porque hay que cambiarlas cada mes, sobre todo los factores de inflación, si yo no lo checo, pues obviamente ese impuesto va a estar mal calculado. Puede calcularse de más. A lo mejor está de menos, pues qué bueno, si me lo calcularon de menos, mejor. Yo me quedo calladita, finalmente el notario es responsable solidario y a quien le va a caer el fisco va a ser al notario, ¿no? Pero pues, quién sabe si en mi declaración anual no vayan a brincar diferencias, pero bueno. 9, no revisan los datos en los cuales se basó el notario para realizar el cálculo del impuesto sobre la renta. También se me equivoca, pues todos somos humanos. Luego delegan el impuesto a los pasantes que todavía ni terminan la carrera, van en primer semestre o segundo semestre, y le delegan el cálculo. Y obviamente al estar capturando, aunque tengan sus programas, si no saben cuál es el costo de adquisición que deben de tomar dependiendo del contrato que consideraron, por ejemplo, en el caso de donación o herencia, pues ahí no hay precio de venta. Dijimos que un deducible es mi costo de adquisición, el precio que yo pagué cuando compré. Pero una donación no hay precio. En una adjudicación por herencia tampoco. Ahí me regalaron el inmueble. Entonces, ¿cuál va a ser mi costo de adquisición?
Pues la ley dice que hay que irse a las escrituras de cuando compraron por primera vez el que me donó o el que me heredó. Y si me capturan el avalúo de la escritura de donación o de la escritura de herencia, pues ese no es mi costo de adquisición y el impuesto va a estar mal calculado. Y si yo no lo reviso, pues igual y me están calculando impuestos de más o de menos. Y luego no va a cuadrar con mi declaración anual. Uno detecta los errores del notario. Ahora, de cada 10 notarios que hacen con los criterios que aplican, 8 no consideran deducible el IVA, 5 no actualizan oportunamente su software, 8 no revisan los cálculos de sus abogados o contadores, 3 incurren en errores aritméticos y realizan el cálculo manualmente. Ya me ha pasado. Muy pocos, la verdad es que aquí en 30 años nada más me han llegado 3 notarios que lo hicieron a mano. Obviamente estaban mal los impuestos. Y cuando les pregunté me dijeron, ay, es que yo no confío en los impuestos que hace la computadora. Bueno. 5 no aceptan las mejoras al terreno como partida deducible. 4 capturan datos erróneos en su programa de cálculo. 4 deprecian el terreno, las mejoras del mismo. El terreno no se deprecia. Ya habíamos dicho que solamente la construcción en un 3% por cada año transcurrido. Y hay notarios que no me aceptan las mejoras al terreno y me dicen, bueno, te voy a aceptar tu factura de mejoras al terreno para que veas que soy bueno. Pero te lo voy a considerar como mejora la construcción, no como mejora el terreno. Y entonces te lo voy a depreciar un 3% por cada año transcurrido. Si ya tiene 33 años esa factura, pues ya está completamente depreciada, ya valiente favor me está haciendo el notario en aceptarme mi mejora al terreno, ¿no? 5 no compensan la pérdida contra la utilidad cuando las fechas de adquisición son diferentes en el terreno y construcción, ya vimos cómo nos puede perjudicar. 8 no calculan oportunamente los impuestos y nos los enseñan casi el día de la escritura. Y 9 a regañadientes entregan el cálculo impreso cuando ya por ley están obligados. Entonces, sí hay que perseguir todo esto como profesionales inmobiliarios. Por eso somos profesionales, no nada más poner una lona y enseñar una casa. Eso no es ser profesional inmobiliario. ¿Sí? Entonces, un profesional inmobiliario es el que se capacita, el que está al pendiente tanto legal como fiscalmente, como comercialmente, del proceso en la venta del inmueble. Esto es bien importante. Aquí vemos una tarifa, yo le digo la tablita de los horrores, ¿no? Pero no se me espante. Tenemos 2 columnas, que es el mismo inmueble, un inmueble de 5.850.510. En esta columna tenemos un notario que tiene un criterio fiscal amplio y calcula el impuesto a favor del contribuyente. Este notario, pues, está medio cuadradito con los criterios fiscales y calcula el impuesto, pero a favor del fisco. En este caso, este notario sí me contempló el IVA, en este caso no. Aquí sí contempló las mejoras del terreno, aquí no. Aquí sí compensó la pérdida contra la utilidad entre terreno y construcción, aquí no. Este notario es el que calcula 182.466 y este es el notario que calcula 976.338. O sea, 793.872 pagados de más al fisco por puro criterio. Y si pienso muy mal y soy muy negativa y el notario realmente calcula 976.000 pero entera 182.000 y se queda con la diferencia, si yo soy de los que nunca fueron a recoger mi declaración porque nadie me dijo, y además soy ama de casa, ni siquiera tenía que presentar declaración anual, entonces no me importó acumular, pues nunca me voy a dar cuenta de esta diferencia, ¿no? Pues por eso es bien importante de verdad pedir nuestras declaraciones 15 días después cuando se va a enterar el impuesto. Pero al 20º día díganle a sus clientes que vayan por sus declaraciones, tanto vendedor como comprador, para proteger que los impuestos se paguen a tiempo y que realmente se hayan pagado como debe ser. Conclusiones. ¿Es conveniente conocer los criterios fiscales del notario que interviene en la operación de compra de sus clientes, sí o no? Si pudiéramos vernos, yo diría que sí. El profesional inmobiliario deberá precalcular el monto del impuesto sobre la renta que deberá pagar el vendedor y el comprador en el momento en que están iniciando sus relaciones comerciales, no un día antes de la firma de la escritura. Esto es bien importante. En el caso del vendedor, como resumen y recordatorio, recuerden qué es lo que tenemos que pedirle al notario el día de la firma de la escritura.
una copia simple del escrito de compra-venta, el cálculo del impuesto de la renta, mi factura complemento del impuesto que me retuvieron, la declaración original 20 días después de haber firmado la escritura y la copia del aviso de exención que exenté para poder presentar mi declaración anual y avisarle al SAT, aunque el tema de casa no tiene obligación de presentar declaración, sí hay que avisarle al SAT de que exenté, si no puedo perder ese derecho. Y esto por escrito, háganlo, avísenle a sus clientes por escrito. En el caso del comprador, pues que pida su escritura escrita en el registro público de la propiedad, su factura complemento del precio de venta, que si era patrimonio familiar el inmueble del propietario, pues el notario es quien tiene que dar esa factura. Si formaba parte del negocio de una persona física con acto empresarial o una persona moral, pues son ellos quienes tienen que dar la factura, que es la factura de ingresos del precio de venta. La factura complemento si causaron el impuesto a la renta por adquisición, la factura complemento si causaron el impuesto al valor agregado, y que deben de conservar los recibos de honorarios del notario, del evaluador, de ustedes si les pagaron alguna comisión, las mejores ampliaciones realizadas del inmueble. Conservar toda esta documentación porque el día de mañana pues van a poder hacer deducible todos estos gastos. Y el profesional inmobiliario, ya como conclusión final, no debe delegar su responsabilidad de conocer los criterios fiscales del fedatario, porque ya vimos que puede tener serios perjuicios económicos o dejar de obtener beneficios a los que tiene derecho sus clientes. Entonces, de verdad, protejámoslo. Yo sé que no somos todólogos, pero apóyense los profesionales que se dedican a esto. Entre ellos, pues, nosotros, a través de una servidora en Legal Global Consulting, los podemos apoyar. Lo que no se vale es no hacerlo. ¿Sí? Esto es bien importante y ese apoyo es gratuito. Entonces, explótennos. Por ahí tenemos una póliza de afiliación a los servicios contables y fiscales, que si ustedes se afilian con nosotros, toda esta, por ser aliados comerciales, toda esta asesoría es gratuita. Entonces, apóyense, pero lo que no se vale es no hacerlo, porque sí es bien importante, ya lo vimos. Recuerden, cálculos optimizados igual a buenas ventas. Pues muchas gracias. No sé si haya dudas, si quieren prender sus micrófonos para poder preguntar. Con mucho gusto lo vamos bien. Maestra, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Con mucho gusto de saludarla, maestra. Aquí la saludo. Estamos ya en preparativos del Día de la Mujer con nuestros compañeros de AMPI, pero le damos muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y sobre todo hacer este reconocimiento, ¿no? Sabemos que no felicitamos el Día de la Mujer, pero definitivamente si hay una pionera en la industria inmobiliaria de todo lo que tiene que ver con en materia fiscal, si alguien tiene la experiencia y sobre todo usted ha sido desde luego la precursora, la única mujer mexicana, como siempre lo digo, creadora del software ISRMEN, es usted, y esa parte yo creo que sí vale mucho la pena siempre que la mencionemos, que podamos no solamente estar dentro de un tema que pueda ser motivo de festejo. Yo lo festejo todos los lunes que está usted con nosotros. Gracias. Un abrazo y un saludo por esto, Rebe. Y por supuesto te quiero comentar que hay muchos comentarios muy buenos, como siempre. Lo que sí, no tenemos preguntas determinadas porque, como me dicen aquí los participantes, tenía una duda, pero la misma presentación ya me la ha respondido. Perfecto. Excelente. De todos modos, quiero aclararles que si ustedes me escriben a este mail, rebeca.godinez@infilgc.com, o hablar a estos teléfonos y preguntar el mail si es que tienen dudas, con mucho gusto les hacemos llegar este material. Y cualquier duda que tengan, mándenme un mail y con mucho gusto les contestamos sus dudas, los apoyamos. Afíliense, los invito a afiliarse como asociados comerciales para tener todo este servicio en forma gratuita y como si tuvieran su despacho de contadores fiscalistas ahí en su
en su despacho y nada más me escriben por WhatsApp y todo, y somos aliados comerciales. Luego les vamos a estar contestando todas sus dudas y la verdad sí vale la pena. Entonces, háblenos para solicitar este servicio. No cuesta nada el afiliarse con nosotros y sí pueden recibir pues muchos beneficios, ¿no? Ya si en un momento dado detectamos que sus clientes a la hora de mandar soluciones nos quieran contratar, no es obligatorio que nos contraten, pero si nos quieren contratar, que normalmente el 99% de los clientes nos quieren contratar, pues con mucho, ahí sí ya cobramos honorarios y hasta compartimos comisiones con ustedes. Entonces, háblenos, infórmense de todas nuestras tablas de comisiones que tenemos, todos nuestros esquemas, y de verdad puede ser una alianza comercial para pertenecer a su equipo de poder, pues muy interesante. Gracias por todo. Entonces, no sé si hubiera más comentarios. Maestra, no sé que usted si me permite, pero es que otros años hemos tenido la oportunidad de tenerla aquí, pero yo creo que eso sí empodera. El que tengamos el equipo de poder sí puede darle un significado a la palabra empoderamiento para el asesor inmobiliario, ya seas hombre o seas mujer. Lo que te va a empoderar es que tengas el equipo de poder y que cada uno de los propietarios, esa es mi opinión, maestra, a ver usted qué opina para finalizar nuestra sesión, festejando un poco que la tengo la oportunidad de estar en un momento con usted. Aquí abajo están los números, me están diciendo, ¿dónde están los números? Aquí abajito. Ven que dice, muchas gracias, licenciada Rebeca Godínez, socia. Aquí están, miren. Exactamente, aquí abajo. Entonces, para que ustedes lo vean. Y, maestra, yo creo que eso sí empodera. Más allá de esperar de que un agente externo nos pueda empoderar, creo que estar capacitados y tomar en cuenta la recomendación que usted nos da, sí genera valor agregado y empodera a los inmobiliarios. Así es. Sí, con mucho gusto lo hacemos. De verdad que me encanta, a mí me apasiona todo este tema. Entonces, no dejen de escribirnos, apóyense en nosotros. Y bueno, si no les quedamos bien, que espero que sí. Pero el chiste es que lo hagan. No dejen de tener a un aliado comercial, a un experto en el tema, porque si no se vale no darle esta información a nuestro cliente, porque si sus intereses económicos pues pueden verse muy, muy afectados. Seamos profesionales y los felicito por haber tomado este curso y por estarse capacitando constantemente, porque eso es lo que les da ese título de profesional. Estoy convencida.